9. Pueblos españoles y pueblos de indios. No hay razón para detenerse en el hecho evidente de que cada uno de los varios pueblos que emigraron al Nuevo Mundo llevaron consigo sus distintos hábitos y normas de vida. Así, por ejemplo, la Nueva Inglaterra vino a ser un trozo de la Vieja Inglaterra, la Nueva Francia, Canadá, un calco de la Francia original, y la Nueva España, una réplica tan fiel a la Vieja España como les fue posible lograrlo a los colonizadores. Así pues, conviene a nuestra narración descubrir qué modelos sirvieron a los españoles para trazar los planos de los nuevos pueblos y qué género de sociedad pasaron a fundar en la Nueva España. Volvamos a España. La aldea, pueblo, ciudad o municipio son en España instituciones tan antiguas que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Fenicios, griegos, cartagineses y romanos hallaron que los españoles, mejor dicho los iberos, vivían en comunidades organizadas. La comunidad comprendía la aldea o pueblo propiamente dicho y todo el terreno o término necesario para sostenerlos. La comunidad era algo así como una sociedad de socorros mutuos, cuya razón fundamental de existir era la defensa, la seguridad y el acopio de alimentos. Las escasas y variables lluvias, la delgadez del suelo y la escasez de cosechas y los largos inviernos de la meseta central, que comprende 2/3 de la superficie de la península, hace que los habitantes lleven una vida pobre y ahorren sus excedentes para los tiempos de necesidad. Esta necesidad dio origen a la empresa comunal, porque solo cambiando sus recursos podían los habitantes asegurar la subsistencia del grupo. Las alhóndigas de España son símbolos visibles de la vida colectiva. La necesidad de defenderse contra la escasez requería una organización política funcional. La comunidad. Fue esta la invención que no ha cambiado esencialmente desde los tiempos prerromanos hasta el presente. El cuerpo legislador y judicial de cada pueblo era un consejo, ayuntamiento, integrado por ancianos o vecinos de respeto llamados regidores o concejales. Cada una de estas corporaciones nombraba a su alcalde. El consejo funcionaba de forma como tribunal de justicia. Los vecinos del pueblo no eran simples residentes, sino miembros de la corporación, privilegiados y responsables. Cada vecino cultivaba su campo individualmente, pero la cosecha y la trilla eran tarea común en la que participaban todos. Cada pueblo tenía su era donde se trillaba y aventaba el trigo. La trilla se hacía generalmente por medio de bestias de labor, que pisoteaban las espigas o con el trillo o el mayal, instrumentos con los que aquellas se batían. Cada pueblo tenía un ejido y un monte de propiedad común. La unión de la comunidad estaba asegurada, no solo por las necesidad práctica de defensa y el almacenamiento de víveres, sino por una religión intensamente local y un patriotismo casi fanático. La figura más poderosa del pueblo era el sacerdote, incluso mucho más antes del cristianismo. Era el mago sacerdote, encargado de aplacar los volubles dioses de la lluvia y de la fecundidad, y el sabio a quien le consultaban todos los asuntos del Estado. No era el menos importante de sus deberes encabezar a la gente en la guerra, no como jefe militar, sino como jefe espiritual. Los feroces sacerdotes ibéricos fueron los animales de los focos de la resistencia contra las primeras invasiones, infundiendo en su gente un fervor capaz de empujarles a sacrificios apenas creíbles. Se cuenta que en Numancia, sitiada por Escipión el Emiliano en el 133 a.C., sus últimos defensores incendiaron el pueblo y se arrojaron a las llamas antes de rendirse a los romanos. El sacerdote ibérico, en efecto, se parecía bastante al morábito del norte de África, ascético y feroz, que varias veces ha capitaneado el mundo maometano en sus guerras de religión.
Los 6 siglos de régimen romano alteraron un tanto la estructura primitiva de los antiguos consejos, a los que privaron de sus funciones políticas. Con el tiempo, estos viejos organismos se desarrollaron hasta convertirse en la institución misma, el municipio, una de las células en las que se formó de las que se formó el imperio. España no aceptó el cristianismo hasta una época bastante tardía, y aún entonces estuvo con la antigua religión más este mantuvo con la antigua religión más semejanza que con la Iglesia católica, apostólica y romana. El sacerdote siguió siendo el de la comunidad, y en España la nueva iglesia cristiana fue antes que nada iglesia española. La intensa vitalidad de los municipios de España les permitió sobrevivir los muchos siglos de dominación musulmana. Gran parte de la población hubo de vivir bajo el régimen maometano, y en sus costumbres, vestidos y habla no se distinguían de los musulmanes. Pero su religión siguió siendo el cristianismo primitivo, y su organización comunal no se alteró. Durante el proceso de reincorporación a la España cristiana, la llamada Reconquista, las comunidades conservaron tanto poder y fueron tan cortejadas por los monarcas españoles que, en muchos casos, su incorporación a la emergente nación se hizo mediante tratado. En efecto, algunas veces asumieron la independencia y fueron federaciones conocidas con el nombre de hermandades. Impusieron su voluntad a señores y monarcas por igual. En resumen, el español era por tradición, antes que nada, habitante de un pueblo, y los convecinos de éste estaban ligados entre sí por vínculos más fuertes que los de la sangre. Era orgulloso, pero su máximo orgullo era el de ser un vecino, un miembro de su comunidad. Su pueblo, o cuando más, su provincia, era su patria chica, a la que amaba y sigue amando, con fuerza asombrosa. Así que cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, su primer acto político fue organizarse en sus tradicionales comunidades. La corporación municipal, por tradición, era la fuente natural de la autoridad, sin otra superior que la corona. Cuando Hernán Cortés emprendió ilegalmente la conquista de México y necesitó apremiantemente ciertos visos de legalidad, organizó el municipio de la rica villa de Veracruz, que enseguida lo eligió gobernador y capitán general, confiriéndole así legalidad bastante para justificar su conducta ante la corte, a lo que, sin duda, ayudó un convincente regalo al emperador. La institución comunal española revolucionó la estructura política del Nuevo Mundo. El relato más fidedigno que tenemos de este proceso es el que describe la fundación de Villarreal, hoy San Cristóbal Las Casas, Chiapas, por el capitán Diego Mazariegos en 1528. Con armas proporcionadas por Cortés partió en expedición. Los indios de Chiapas resistieron valientemente, fortificándose, como era su costumbre suicida, en las cumbres desde los cuales algunos se arrojaban a la muerte antes de rendirse. En vez de errar a los sobrevivientes como esclavos, el destino común de los rebeldes, los asentó en una aldea, Chiapas de los Indios, hoy Chiapas de Corzo, junto al río Grijalva. Hecho lo cual, Mazariegos emprendió la fundación del nuevo pueblo de Villarreal. Afortunadamente traía en su compañía un escribano concienzudo, un tal Jerónimo de Cáceres, quien escribió la relación, ahora perdida, que fue entonces incluida en el libro del Cabildo, relación que aprovechó Antonio de Remesal para su historia de Chiapas y Guatemala. Relación de Cáceres, muy extractada, dice: el 5 de mayo de 1528, el capitán Diego de Mazariegos, junto a los principales del ejército en su casa y les hizo una plática. Junto a los principales, ok.
declarando el fin que había tenido en hacer allí aquel poblado, que era la conservación de lo que con tanto trabajo había ganado. Dijo también que el sitio no le daba por perpetuos, sino que había escogido aquel mientras hallaba otro más acomodado para fundar y hacer morada de propósito. Pero siquiera se quedasen allí o se fuesen a otra parte, a la población que hacía como capitán y teniente del gobernador por su majestad, le daba por nombre Villarreal, para que tuviese alguna memoria de su patria, ciudad real de España. Nombró por sus primeros alcaldes a Luis de Luna y Pedro Orozco, y les entregó las varas de la justicia con solemnidad de juramento, que usaría en su oficio bien y fielmente atendiendo siempre al servicio de Dios nuestro Señor y de su majestad y bien común. A los 6 de marzo, todos los subdichos alcaldes y regidores y demás ministros de justicia se juntaron a cabildo en casa del capitán Diego Mazariegos para tomar posesión de su oficio, e hicieron arancel de los derechos que habían de llevar por usarlos el alguacil mayor y su teniente y el carcelero y el pregonero de la dicha villa. Y entregaron al alguacil mayor las prisiones de la cárcel, que fueron 5 pares de grillos y unas esposas, y mandaron al dicho alguacil mayor que hiciera poner en la plaza de esta villa una picota de madera, que ponga en el cerro que está junto de esta villa, en la salida hacia la sierra, una horca de madera en el cual se ejecute la justicia. Mandándose a pregonar públicamente que todas las personas que tienen voluntad de permanecer y ser vecinos de esta villa, se vengan a sentar en el libro de cabildo, que reciban y gozarán de las mercedes y franquezas y libertades que suelen y deben gozar los vecinos de otras villas y ciudades de esta Nueva España, porque los que no quisieren ser vecinos no gozarán de ellas. Hecha esta diligencia tan importante que sin ella no tenía ser aquella comunidad y república, levantaron reales sin quedar ninguna persona en aquel sitio, y a los 31 días del mes de mayo de este año de 1528, el muy noble señor Diego Mazariegos, estando con él justamente los señores justicia, regidores de la dicha Villarreal, dijeron que por cuanto la dicha villa se fundó y se asentó primeramente en la provincia de Chiapas, porque a la sazón no se había calado ni sabido en la tierra, ni los asentamientos donde se podía y convenía asentar la dicha villa, para que en ella ocurriesen las cualidades necesarias para la salud de los pobladores, para el servicio de ellas, para el servicio y sustentación de todos. En comarca más conveniente para tener la tierra en paz y sosiego, que los naturales fuesen más sojuzgados al servicio de Dios nuestro Señor, al dominio y servidumbre de sus majestades. El cual asiento se hizo en protestación de mudar el sitio de ella, cada cuando yacen otro mejor asiento, conveniente para lo susodicho, para que la dicha villa permaneciese. Después de estar así asentada la dicha villa, el dicho señor capitán y los dichos señores justicia y regidores justamente han buscado en esta comarca lugar y asiento para la dicha villa, donde más sano y conveniente sea para los vecinos y pobladores, porque les pareció que en la dicha provincia de Chiapas no convenía estar la dicha villa sentada por ser tierra caliente de algunas ciénagas, muchos mosquitos y murciélagos, enferma para los pobladores, por estar entre los indios de que recibirían perjuicio. Avisándose visto los términos y asientos de estas comarcas, les pareció que en este campo de Huizacatlán ahí concurren las cualidades necesarias para la dicha población, por ser tierra fía, en ella ver el río, fuentes de muy buena agua, prados, pastos, aires,
E la tierra es sitio para la dicha villa conjunto, alto e sano, e tierra para ganado e monte